Hola, soy Betsy Arana, directora comercial en WOW Empresas. Esto es Tu Empresa de Cero a WOW y hoy tenemos como invitado a Francisco Fujiki, gerente de tecnología de la Caja Ica. Bueno, empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es importante, ya que tú eres un hombre de la data? ¿Qué es más importante o cómo lo ves tú? ¿Medir o interpretar la medición de los datos que puedas tener dentro de la compañía? En mi parecer, yo creo que las dos cosas son importantes, ¿no? Yo pienso que le daría un 50-50 más que todo, porque uno depende del otro. Claro. Si no tenemos datos, no medimos, entonces no podemos mejorar. También no hay que llenarnos de KPIs, ¿no? O sea, hay que medir también lo importante, ¿no? Y para eso uno tiene que saber qué medir. Y lo otro es interpretar, o sea, ya darle sentido, propósito al dato que estamos midiendo. Porque si no, podemos estar midiendo cosas que no nos generan valor o que de repente no sabemos interpretar o que tampoco no nos ayuda a que las personas sepan interpretar ese dato, ¿no? O sea, es, oye, yo lo conozco, yo lo entiendo y nada más. Claro. Por eso es importante uno y el otro. Son como, van en paralelo ambos. Exacto. Y suman igual. Cuando hablamos de KPIs, ahora que has mencionado ese término, ¿cómo haces para alinear los KPIs del equipo de tecnología a los KPIs del negocio? Bueno, el negocio tiene objetivos. Tecnología debe tener objetivos alineados al negocio. Existe, por ejemplo, un plan estratégico de TI, le llaman, ¿no? El PETI, donde la estrategia de TI se alinea a la estrategia del negocio y se colocan KPIs, ¿no? Que apalanquen a que la estrategia de negocio se cumpla, ¿no? Entonces va un tema de alineamiento, ¿no? Y en tu experiencia en todos estos años trabajando en el mundo de la data, la analítica, equipos ágiles y tecnología, ¿cómo podrías definir el rol de un responsable, un gerente de tecnología en una empresa microfinanciera? Es difícil, sí. Pero pensando en ello y haciéndolo simple, yo pienso que en una empresa debe ser como tu socio estratégico técnico, ¿no? O sea, es el que te tiene que ayudar a que tu operación funcione, ¿no? Y hablando de operación, hablamos seguridad, internet, equipos y a darte soluciones, ¿no? Soluciones a tus problemas que enfrentas en el día a día. Y creo que también, y viendo que la tecnología diariamente evoluciona, tiene que estar atento a esas nuevas tendencias, ¿no? Para poder generar o tomar alguna disrupción que pueda de repente cambiar el mercado y mejorar la eficiencia en el negocio, ¿no? Y hablando de nuevas tendencias, ¿tú eres de las personas o de los líderes que toma las nuevas tecnologías y quiere probarlas primero o quiere esperar que la tecnología esté en estado maduro para recién adoptarla? Depende. Porque hay que saber qué tecnologías tomar, ¿no? Hay que medir los riesgos, hay que medir la seguridad a la cual nos exponemos, ver si el equipo tiene la capacidad también de poder tomar estas nuevas tendencias y recién ahí decir, oye, ya, esto nos puede funcionar, ¿no? Y detrás de eso también está el cliente. Normalmente, y es un error que cometemos los tecnológicos, a veces nos enamoramos de la tecnología, ¿no? Oye, sale algo nuevo, lo quiero, lo implemento, y de repente era algo que el cliente no quería, ¿no? Entonces, también hay que ver al usuario final detrás, ¿no? De esta tecnología, ¿no? Y volviendo un poquito a la data, ¿qué crees que preocupa más a una compañía? ¿La falta de información o el exceso de información? También creo que cada uno tiene su punto, ¿no? El exceso de información puede preocupar a una empresa si es que no tiene propósito. Puedo tener un montón de información y que de repente las personas que tengan acceso a esa información no sepan el valor que le generan, ¿no? Entonces, estas personas pueden tener la data, pero no utilizarla. O solamente algunas personas tienen esa capacidad de utilizarla. Entonces, podemos hablar, oye, tengo un montón de datos, hasta
podría decir que tengo cultura data driven, ¿no? Claro. Pero no uso nada. Y lo otro también, ¿no? O sea, si es una empresa donde no tiene información, es un problema, porque estamos mucho tomando decisiones por la intuición, ¿no? Y estadísticamente lo que comentan es que las peores decisiones se tomaron sin tener información, ¿no? Entonces, depende de la organización, depende de la institución, qué tan maduros estén en datos, ¿no? El tener mucha data no nos dicen que somos data driven, y el tener poca tampoco nos genera pues esa seguridad de que estamos tomando buenas decisiones. Yo me acuerdo de un jefe que tuve que le gustaba tomar decisiones muy rápido, pero con información, ¿no? La frase típica que era, no dejemos que tener parálisis por análisis, ¿no? Claro. O sea, está bien tener información, pero como tú bien dices, tenemos que empezar a ver qué parte de toda esa información realmente es oro para la compañía y poder tomar decisiones. ¿Tú eres de las personas que analizan mucho la información para recién tomar una decisión? Si es que es algo que desconozco, sí me ayudo de información, ¿no? Si es algo que conozco, ya comienzo a ver a alto nivel, digamos, la información, ¿no? Y tomo una decisión rápida, ¿no? Pero todo depende de la experiencia que tenga en esa data, ¿no? Porque también hay que analizar que la información, oye, tiene calidad, no tiene calidad, ¿no? Si es fiable, no es fiable. Entonces ahí, si uno la conoce, puede decir, oye, sí está bien, ¿no? Y si la desconoce, ahí está un punto de, oye, voy a hacer un doble clic, un doble check de lo que tengo para poder realmente tomar una decisión informada, ¿no? La caja ICA es una de las cajas líderes de la región sur. ¿Qué estrategia en tecnología implementas o has implementado con tu equipo para siempre estar un paso adelante del mercado, de estar más cerca de tus clientes, de poder hacer más eficiente la operación, todo el tema de evaluaciones crediticias, ¿no? Porque claro, cada compañía cuando va creciendo tiene muchas más operaciones y le debe ser eficientes en esas operaciones para poder seguir creciendo de manera saludable. Cuéntanos un poquito. Son varias cosas en esa pregunta, ¿no? Primero, por ejemplo, el tema de poder generar soluciones que ayuden a la eficiencia operativa, ¿no? Incrementar la productividad. O sea, lo que puede, de repente, si yo antes, no sé, tenía que descargar un Excel, procesarlo, generar el dato para que lo utilicen las personas, en este caso, automatizarlo, ¿no? Y que tengan información de rápido acceso. Lo otro es también habilitar, pues, estos temas de las apps, porque no todo hay que hacerlo pues en escritorio, ¿no? Entonces tenemos que ir a campo y si yo puedo analizar, puedo ingresar información en campo, es algo que ya genera rapidez, ¿no? Entonces, las tecnologías en ese aspecto apalancan esas cosas en negocio, ¿no? ¿Cómo ves el sector microfinanciero para los próximos 5 años? Hablando desde la tecnología como un habilitador para el crecimiento de este sector. 5 años. Hay bastante oportunidad, creo. Podemos acortarlo también, ¿no? Porque ya casi, no muchos hablan de retos a 5 años, ¿no? Cada vez los retos son anuales, algunos semestrales. No sé, ¿cómo ves que el cambio tecnológico en esos periodos? Hay un tema de que ahorita hay disrupciones, ¿no? Por ejemplo, la IA es algo que ha salido, está madurando y hoy día está y mañana puede ser otra cosa, ¿no? Entonces, el sector microfinanciero tiene que aprovechar, digamos, esas oportunidades de tecnologías disruptivas que aparecen, ¿no? Tomarlas, aprovecharlas, poder apalancar esos temas. Por ejemplo, ya salió el DNI B3, ¿no? Es algo que tienes toda la información en tu DNI y es algo que te puede operar offline. Cuéntame más, que no lo había escuchado. ¿DNI B3? Sí, es una nueva versión del DNI donde ya el chip que incorpora el DNI tiene toda la información. Tiene tu información facial, tiene tus huellas dactilares, ¿no? Tiene la información del certificado que tienen, bueno, los DNI digitales. Entonces, ya no necesitas, en cierta forma, estar interconectado con RENIEC, ¿no? Para validar una identidad, por ejemplo, ¿no? Entonces,
esas nuevas cosas que salen, yo pienso que se tienen que aprovechar, ¿no? O sea, eso diría yo a corto plazo. De acá a 5 años creo que hay una tendencia a hacer pues Open Banking, Open Finance, Open Data, hablan mucho de ello, y que de repente el sector microfinanciero ya tiene que comenzar a ver, ¿no? Porque sí, los grandes bancos sí ya lo tienen, ¿no? Pero tenemos que ir a pensar en eso, ¿no? O sea, los clientes actualmente ya tienen un poder de decisión mayor, ¿no? El Open Data nos dice que el dueño de ese dato es el cliente, ¿no? Ya no la institución. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Cuéntame un poquito más, porque nuestro público no tiene mucho conocimiento seguramente de temas microfinancieros, pero cuéntanos un poquito el concepto de Open Banking y algún caso de uso que se pueda dar. El Open Banking es exponer las populares APIs, Yeah. ¿no? Para poder generar, en cierta forma, interoperabilidad, ¿no? Okay. Interoperar con otras entidades que no sea el mismo banco. Okay. El uso de, no sé, de un YAP, un PLIN, o hacer una transferencia interbancaria, ¿no? Ahí exponemos APIs para poder hacer esas operaciones, ¿no? Entonces ese es un primer paso que está dando, yo pienso, el sector financiero en Perú, pero el siguiente es un Open Finance, ¿no? No solamente interoperar, sino ya, oye, todos los servicios financieros expuestos hacia las personas, ¿no? Un seguro, ¿no? Un SOAT, okay. O sea, un crédito, un fondo, todos los productos financieros expuestos, ¿no? Ya no solamente las transacciones. Y finalmente yo creo que eso lo que hace es poder tener más accesibilidad para los usuarios finales. Y entiendo que hay un banco importante en el país que ya está ejecutando planes de Open Banking, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo ves a la caja en ese camino? ¿O qué necesita o qué bases tienes que construir para hacerlo? Yo pienso que tenemos que estandarizar cosas, ¿no? Mejorar lo que tenemos. Que pienso de que la evolución tecnológica es importante, ¿no? En este sector. Particularmente pienso que nosotros estamos preparados en cierta manera, ¿no? Nos falta de repente algunas cosas por mejorar, pero pienso que el equipo está viendo ese objetivo también, ¿no? Porque, como mencionaste antes, ¿no? Estar un paso adelante. Si el que genera las tendencias en el sistema financiero lo está haciendo, entonces, oye, ya, tenemos que prepararnos porque eso se viene, ¿no? Claro, ese es el camino, esa es la ruta. Exacto. Y ahora las cajas municipales también tienen un gremio, ¿no? Que es la Federación de Cajas, que los consolida, que los congrega. Yo lo que veo en el sector microfinanciero es esa cercanía que hay entre ustedes. ¿Cómo crees que justamente esa alianza, esas cercanías que se pueden hacer entre ustedes, más allá de que finalmente son competencia, cómo esa convergencia y cercanía entre las cajas puede ayudar al sistema microfinanciero? Porque es una industria, es un segmento económico que crece a doble dígito. O sea, revisando los resultados 2024 versus 2025, hay varias cajas que están creciendo a doble dígito, ¿no? No solamente en niveles de rentabilidad, sino en cartera de clientes. Entonces, ¿cómo ves ese ecosistema microfinanciero? Hay una oportunidad, pienso allí, ¿no? Porque es el trabajo en equipo, digamos, que puede generar esa sinergia de poder prepararnos para ese futuro, ¿no? Hay este tema de la inclusión financiera, que es el objetivo por el cual nacieron las cajas, es en el cual todos deben mirarlo como propósito. Uh-huh. Y ahí está la oportunidad, ¿no? En la inclusión, en poder todos pensar en equipo, ¿no? Si bien es cierto, hay cajas más grandes, ¿no? Entonces la idea es que todos podamos seguir, ¿no? sobre esa misma línea, ¿no? Y creo que ahí la federación tiene una gran oportunidad para hacer que todas
vayan por el mismo camino. Sí, totalmente, totalmente. Ahora, cuando hablamos de innovación, hablamos de riesgos, de tomar riesgos. Cuéntanos un poquito alguna anécdota que te haya pasado en tu carrera donde has apostado por la innovación, has tomado un riesgo y finalmente dijiste, este fue el camino correcto. La innovación es algo donde uno tiene que tener bastante cuidado, ¿no? Para eso existen varios frameworks, metodologías, ¿no? Que nos ayudan justamente a equivocarnos rápido, ¿no? Y no invertir tanto y aprender, ¿no? Entonces, cada vez que hay algo que está fuera de esa primera parte de lo normal, llamémoslo, hay que aplicar un poco ese pensamiento, ¿no? Oye, no dar todo ni implementar todo sin antes validar primero al menos la idea. Claro. ¿No? Y aquí lo que hay que hacer es también empatizar bastante con el cliente, porque yo puedo estar innovando en un mercado que de repente el cliente o la cultura, ¿no? No está preparada, ¿no? O sea, porque lo vi de repente afuera, pienso que va a funcionar aquí, pero no necesariamente es así. Lo que hay que ver es, oye, ya, ¿realmente soluciona el problema del usuario final? ¿No? Y si veo que no, es pivotar, ¿no? Pivotar rápido y decir, oye, por aquí no era el camino, ¿no? O sea, eso es, creo, lo que me ha enseñado la experiencia, ¿no? No apostar todo sabiendo de que es algo nuevo y que deberíamos primero, oye, dar pasos pequeños, equivocarnos, pivotar, cambiar, refinar la idea. Pero qué importante dar ese primer paso, Sí, ¿no? claro. O sea, es arriesgarse, darlo y avanzar finalmente. Ahora, cuando hablamos de temas de tecnologías populares, ¿no? A veces te pueden decir, oye, mira, Francisco, tal caja municipal está utilizando esta tecnología, ¿por qué no la estamos haciendo nosotros, no? Usualmente cuando hay industrias similares empiezan a hacer ese tipo de comparaciones. ¿Cómo ves eso? Porque a veces decir no es una respuesta impopular, ¿no? Dentro de las compañías. ¿Cómo manejas esas situaciones? Primero, si es que vamos a decir no, hay que saber por qué no. Claro. ¿No? Porque todo tiene una justificación. De repente no tenemos el soporte tecnológico que tienen ellos. Las personas no están en la capacidad de esas nuevas tecnologías. Necesitamos preparar personas. Y lo otro es nuestro ecosistema, ¿no? Porque el de tecnología de repente puede querer, puede conocer, pero al final la persona que también pide esos cambios debe ser entendido, no experto, pero entendido de cómo funciona todo por detrás, ¿no? Claro. Entonces, es saber decir que no, ¿no? Y decir, oye, ya, yo necesito esto, o estamos en este camino, o nos falta tanto para llegar ahí. Claro, y analizar el nivel de madurez que tienes, ¿no? Exacto. Para ver si es el momento adecuado o no es el momento adecuado. Volviendo un poquito a la data, porque me parece que la toma de decisiones en base a información tiene que ver mucho con, obviamente, la experiencia que tienes, no lo decías, ¿no? Hace un momento, pero finalmente, ¿tuviste en algún momento que tomar una decisión contraria a lo que te decía la data que tenías de la compañía? Sí, yo creo que, y como lo mencioné también, depende de qué tanto uno conoce la información, claro, ¿no? Porque a veces la información puede decirte algo, pero hay ese sexto sentido de que uno, oye, ya, pero esto no es así, ¿no? Y cuando das un doble clic, un doble check, ves que de repente omitieron algunas cosas o la calidad del dato no fue tratado de forma eficiente, y ahí va, ¿no? O sea, es como lo comenté, es saber conocer bien el dato, ¿no? Conocer bien también el negocio, porque puede ser que el negocio esté también generando cierto tipo de información y uno debe entenderlo, ¿no? Y
eso se refleja en los datos. Claro. Entonces, cuando el negocio va por un lado y el dato dice otro, algo está mal. Claro, y ahora, yendo al tema de la IA que también mencionabas, ¿cómo crees que un responsable de tecnología debe decidir si la inteligencia artificial o alguna solución o caso de uso de inteligencia artificial realmente es necesaria para la compañía o puede generar distracción y generar el efecto contrario a lo que uno quiere? Yo creo que, o sea, hay que estar atentos a las tendencias, ¿no? Y hay que también saber definir, oye, esta tendencia está aquí para quedarse o es pasajera, ¿no? Yo creo que a la fecha ya sabemos que la IA es una disrupción que se va a quedar, ¿no? Entonces lo que hay que analizar es, oye, ya uno, ¿no? Yo estoy preparado, mi equipo está preparado, ¿cuál es el propósito, ¿no? También de las soluciones, ¿no? No solo de la IA, sino el propósito de las soluciones que uno va a implementar, porque si yo compro algo o digo que hagan algo o que utilicen algo sin algún propósito, ahí está el error, ¿no? O sea, puede generar, como tú comentas, distracción, ¿no? Un propósito con objetivos claros, o sea, generan que las nuevas soluciones o la IA se puedan, pues, realmente dar los resultados que está dando en otras instituciones. Y cuando hablamos de adopción tecnológica, cuando hablamos de nuevas tecnologías que puede ser para tu cliente final o para tu cliente interno finalmente, ¿cómo manejan el tema cultural para poder adoptar estas nuevas tecnologías? Se tiene que ver el nivel de madurez del equipo, ¿no? Y en base a eso prepararlo, ¿no? Ya a través de capacitaciones, o si eso no es del equipo sino que abarca más, hay que generar o hay que orquestar la gestión del cambio, ¿no? Claro. Porque si no, genera más miedo y el miedo normalmente genera rechazo. Entonces tenemos que gestionar muy bien la gestión del cambio de las personas que van a adoptar estas nuevas cosas para poder o que se genere realmente el objetivo que queremos lograr, ¿no? De esa implementación. Y cuando hablamos de las personas, de los equipos, y te toca contratar a alguna persona, ¿qué es lo que valoras más? ¿El conocimiento o la gente joven que tú puedas trabajar y transformar y cultivar en el paso de los meses? ¿Cuál de las dos opciones tomas? Va a depender al rol en el cual se enfrenten, ¿no? Si hay un rol que necesita cierta expertise, obviamente que los años pesan, ¿no? Y al momento de elegir lo que hay que hacer es validar que realmente tenga ese conocimiento, esa expertise, ¿no? Porque al final va a ser el apoyo que van a necesitar esos jóvenes de repente que necesiten aprender, ¿no? Si es para puestos nuevos o cargos donde sabemos que hay un trainee, ¿no? Va a necesitar justamente ese experto que le ayude, ¿no? A poder madurar y a crecer profesionalmente. ¿Te gusta hacer mentoring con el equipo? Sí, a veces toca mentoring, coaching. Claro. Creo que depende de la persona también, ¿no? De quien recibe ese feedback, porque hay que también estar abiertos a escuchar, ¿no? Yo también en algún momento he escuchado, he aprendido y lo mejor creo que es también enseñar a que ellos puedan aprender a hacer las cosas. Tú tienes tu segunda temporada en La Caja, porque tú hace años también trabajaste en La Caja. ¿Cómo fue ese regreso? Bueno, iniciando que no debía estar en TI, ¿no? A mí me gustan los datos, ¿no? Yo regresé para un puesto de datos, ¿no? Pero por circunstancias de la vida regresé a TI, ¿no? Es un reto que estoy afrontando muy bien, ¿no? Creo que existió la oportunidad, se me ha dado y estamos ahí evolucionando tecnológicamente las cosas, ¿no? Porque el mercado sigue creciendo, la caja sigue creciendo y el soporte tecnológico no debería de verse afectado sobre ese crecimiento, ¿no? O
sea, ese es, creo, el gran cargo de tecnología, ¿no? Y cómo, nada debe fallar. claro, es el sueño, ¿no? Que nada Sí. debe fallar. Hablando un poquito de temas de seguridad, ¿no? Una nueva innovación, una nueva tecnología siempre te hace pensar cómo debo robustecer o cómo debo implementar mis políticas de seguridad para poder ejecutarlo. ¿Cómo crees que debería ser esa convergencia entre tecnología y seguridad? La seguridad es algo que nos puede dar, mejor, nos puede generar o nos puede decir que podemos dormir tranquilos, ¿no? A veces pensamos al revés, ¿no? O sea, compramos algo y luego pienso en la seguridad, cuando yo debería pensar, oye, ya, ¿qué seguridad le voy a poner a lo que voy a comprar? Estoy comprando, claro. ¿No? Porque al final una amenaza, una vulnerabilidad siempre va a estar, siempre va a existir. Y mientras no pensemos de que eso es importante, entonces esa vulnerabilidad o esa amenaza que puede tener la organización se puede ejecutar, ¿no? Y ahí es donde realmente nos ponemos a pensar luego, oye, ¿qué me faltó asegurar para que no suceda? ¿No? Sabiendo que las amenazas o el riesgo en general en temas de seguridad siempre es latente, ¿no? Claro, pero también con la mirada de no ser un stopper del negocio, ¿no? Para poder tener ese mix. ¿Cómo manejarías ese mix para que las unidades de negocio, porque imagino que tú recibes muchos pedidos del área de marketing, del área de ventas, del área de riesgos, y te toca implementar soluciones de tecnología para ello, pero si le damos tantas vueltas a la parte de seguridad, a veces te quita flexibilidad en el go-to-market de los nuevos productos, ¿no? En las nuevas soluciones. ¿Cómo manejas eso? Lo que pasa es que tenemos que tener cierta madurez en temas de seguridad, ¿no? A veces, si es que es algo nuevo que tengo que implementar y necesita cierto grado de seguridad que no tengo, va a costar. Claro. Lo que tiene que entender en cierta forma el área solicitante es a qué nos estamos exponiendo, ¿no? Uh-huh. O sea, si es que nosotros nos estamos exponiendo a algo que puede generar mayor impacto de repente reputacional, si es que sucede algún evento, entonces voy con calma, ¿no? Claro. Que si yo me lanzo de frente y de repente es una piscina sin agua y puede pasar todo. Entonces, es una cultura, ¿no? De pensar, oye, ya, ¿a qué me estoy exponiendo? ¿Realmente estoy preparado? ¿No estoy preparado? El tema es, yo pienso que hay que darle una solución rápida, pero sabiendo qué es lo que estamos exponiendo y si ese riesgo de seguridad, qué tanto me impactaría en algún escenario que en caso se ejecute, ¿no? Ahora, una pregunta que siempre también trato de reflexionar con los responsables de tecnología es, todos estamos pensando en predecir el futuro, de qué se viene, las nuevas tecnologías, pero si te paras a pensar un ratito y haces un stop y dices, oye, está bien tratar de predecir, pero ¿qué cosas debo desaprender del presente o del pasado para estar listo para ese futuro en el que estamos pensando constantemente? Muy buena pregunta, como diría ChatGPT. Yo pienso que, por ejemplo, deberíamos enamorarnos del problema, no más que en la solución. A veces nos enamoramos más de la solución y cuando la implementamos, el problema no se soluciona, ¿no? Pensar más en el usuario. A veces pensamos, desde el escritorio pensamos qué es lo que quiere el usuario y no le hemos preguntado qué realmente quiere. Claro. ¿No? Y es algo que necesitamos desaprender, ¿no? Oye, necesito ir, al menos verlo, o sea, cuál es, empatizar con él y realmente saber qué es lo que quiere para poder implementar, ¿no? Y el tema de, no sé, hacerlo todo ad hoc a las cosas, ¿no? Porque a veces uno tiene esa experiencia y lo quiere hacer tal cual, ¿no? Tenemos que ver, yo pienso, el mercado, ¿no? O sea, actualmente existen muchas soluciones y no tenemos que hacerlo ad hoc o al pie de la letra como
como lo aprendí, ¿no? Tenemos que ver, oye, ¿cómo están haciendo los otros? ¿No? A veces se generan controles o se generan reportes que tienen años y esa persona ya ni está en la institución, ¿no? Y se sigue haciendo igual. Y se sigue haciendo igual. Entonces, repensar a hacer las cosas diferentes, ahí también está el reto, ¿no? O sea, cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo. Y qué importante es tener un pensamiento crítico, ¿no? Lo hablábamos antes de empezar la grabación, esa habilidad que yo te decía, para mí las personas o tienen o no tienen pensamiento crítico, y tú me decías que también se puede entrenar el pensamiento crítico. Cuéntame un poquito sobre eso. Nosotros a veces la experiencia nos enseña, ¿no? Por detrás lo que estamos haciendo es entrenando nuestro pensamiento crítico. Entonces, a veces lo que hay que hacer cuando uno de repente se pone en algunos casos o cuando uno aplica un mentoring, ¿no? Oye, ¿y por qué decidiste eso, no? Y te pueden decir, oye, no, es que siempre se hizo así, también lo mencionábamos, ¿no? Claro. Y no, o sea, hay que volver a pensar, volverlo a hacer, y es ahí donde ayudamos a entrenar a la persona a la parte de su pensamiento crítico, ¿no? Claro. O sea, porque si lo dejamos a que siempre siga haciendo lo mismo, entonces ahí lo que estamos haciendo es sesgarlo a que sea, no sé, tipo un robot, ¿no? O lo que conversábamos de la IA, ¿no? Si yo le doy a la IA y la IA me responde y sobre eso voy hacia adelante, no estoy utilizando mi pensamiento crítico, ¿no? Tengo que comenzar a cuestionar las cosas, a validar la información que nos pueden presentar, ¿no? Porque a veces vemos información y simplemente la aceptamos. Y nosotros aplicamos un pensamiento crítico cuando decimos, oye, ese dato realmente es real, ¿no? Y es ahí donde tenemos que enseñar realmente a pensar al equipo, a las personas, ese aspecto, ¿no? Y ahí es donde entrenamos ese pensamiento crítico. Qué importante, ¿no? Qué importante es cuestionar y cuestionar de un lado saludable. No, porque claro, tampoco es cuestionar para hacer la vida imposible a otra persona, simplemente es como el cargo que tengo, la responsabilidad que tengo la hago mejor, me paro a pensar un ratito. Igual es difícil, ¿no? Porque a veces el día a día te va ganando, pero creo que es importante tomarte una pausa y ver qué cosas estoy haciendo bien, qué cosas podría hacer de manera diferente. Y finalmente, sí, el tema del cerebro humano, que todo cambio le genera o le consume más energía, y por nuestra naturaleza el ser humano quiere guardar energías, quiere reservar energías. Claro. Y cualquier cambio te generas, quieras o no, más gasto en energía, y por eso es que hay muchas personas que están en su status quo, y cada vez que tú le dices, ¿y por qué lo haces así? No, pues porque esto se viene haciendo así hace años, ¿no? Y es una de las frases que yo más detesto. No, lo hago así porque cuando llegué lo seguían haciendo así. Oye, pero ¿hace cuánto es así? Hace 3 años, ¿no? Oye, en 3 años. O sea, todo lo que ha cambiado, todo lo que ha evolucionado, y seguimos haciéndolo así 3 años después. Por eso yo creo que es muy importante ahora, con todo el tema de la inteligencia artificial, el tema del pensamiento crítico. Es algo que yo creo que la IA no va a tener, ¿no? Así no sé, ¿qué opinas? Hay cosas que la persona va a tener que tomar decisión, ¿no? O sea, la IA puede ayudarte de repente a hacer cosas, pero al final quien toma la decisión es la persona, ¿no? La persona tiene un pensamiento crítico, tiene un juicio, tiene sentimientos, ¿no? Tiene muchas cosas que no lo va a tener la inteligencia artificial, pues, ¿no? Claro, y por eso es que esos perfiles van a ser los más cotizados con todo este avance de la tecnología y de la IA. Francisco, si yo le preguntara a alguien de tu equipo, defíneme en 3 palabras a Francisco, ¿qué crees que digan de ti? Uy, qué difícil. ¿Buenas o malas? Un mix de ambas puede ser. Un mix. De repente, que me gusta trabajar en equipo, ¿no? Yeah. Sí, trato de siempre estar presente con ellos. Una es que los paro cuestionando, ¿no? Yeah. Y conversábamos, ¿no? A veces
el rol te llama a cuestionar, ¿no? Pero va a que ellos también comiencen a pensar diferente. Y lo otro es que siempre estoy disponible para ayudar, ¿no? Qué lindo. Y algo importante que me dijo alguna vez alguien cuando tomé mi primer rol de liderazgo es: sé el líder que te gustaría tener, ¿no? Sé el líder que te gustaría tener. Y eso se me quedó grabado, y finalmente creo que esa es la responsabilidad que todos tenemos, ¿no? Hacer que tu equipo esté engranado, trabaje en equipo y marcarle las ciertas pautas para que ellos puedan avanzar. ¿Alguna anécdota que me cuentes en todos estos años de... Bueno, no tanto, porque eres bastante joven, Francisco. Pero en estos años en el mundo de la tecnología, de la data, algo que te haya apasionado, porque finalmente uno tiene que ser apasionado por su trabajo. ¿Qué es lo que más apasionas del trabajo y de tu trayectoria? Que siempre me ha gustado aprender, ¿no? Okay. O sea, es algo que, digamos, siempre rescato en el día a día o en los trabajos que he tenido, ¿no? Aprender cosas nuevas, a seguir investigando, porque es información que uno tiene que trasladar al equipo, ¿no? Oye, allá están haciendo así, o está viendo esta tendencia en el mercado, o hay estas nuevas tecnologías, ¿no? Al final, el aprender es lo que a mí me apasiona, ¿no? Entonces, mientras siga aprendiendo, creo, a seguir ahí, mejorando todas las cosas y compartiendo ese conocimiento. Bueno, y hablando de compartir, ¿has pensado en algún momento, o no sé si lo haces, es enseñar en alguna universidad? He enseñado. ¿Has enseñado? ¿No? Hace muchos años. Es algo que me gusta, ¿no? En realidad, si tuviera el espacio, creo, actualmente lo haría, pero no descarto en el futuro volver a enseñar, ¿no? Actualmente lo hago, digamos, en el día a día, ¿no? Con el equipo, algunas cosas, pero ese futuro, hay chicos que ahorita ya son mis colegas, ¿no? Y a veces yo los he llamado a decirles: oye, tú que estás metido en este mundo, ¿cómo has hecho este tema? ¿No? Y ya, bonito, pues, ¿no? O sea, ya son grandes, ya trabajan, tienen más experiencia que uno mismo en algunas cosas. Claro. Y ese contacto de seguir compartiendo es muy bonito. Y bueno, tú eres iqueño, tú eres de Ica. La región cada vez está creciendo más, la industria del agro que mueve la región es increíble. Yo tengo la oportunidad de ir mínimo una vez al mes a la región, y es bonito ver eso, ¿no? Ver que el país desde cada una de sus regiones empieza a crecer, ya sea por la industria que cada una de ellas tenga, y ustedes son principalmente agro, ¿no? ¿Cómo engrana la caja el ayudar a este sector agrario de la región? Es, digamos, esa oportunidad que tenemos, ¿no? Nosotros, ese mercado sigue creciendo, atendemos no solamente directamente al agro, sino a toda esa cadena que está por detrás, ¿no? Claro. O sea, ese end-to-end, digamos, que se genera. La idea es poder darles soluciones financieras, pues, con propósito para poder que ellos cumplan sus objetivos, ¿no? Y sobre todo también a todos los puestos de trabajo que da las agros en la región, ¿no? Por las temporadas de cosecha, hay muchísimas personas, cientos y miles de personas que van y lo hacen. Imagino que también es parte del propósito de la caja, ayudar también a esas personas, ¿no? Sí. En los créditos que le puedas dar. Finalmente la caja lo que hace es que mediana o pyme o las personas de a pie puedan tener un acceso a un crédito que les permita a ellos cambiar su vida o hacer crecer su negocio, ¿cierto? Sí. O sea, toda esa parte. Y está en el propósito de Caja Ica, ¿no? O sea, brindamos soluciones financieras para que las personas puedan cumplir sus sueños. Ah, qué bonito.
Y no solamente están en Ica. ¿Cuántos puntos tienen Tenemos ahora? 90 puntos de atención, ¿no? En el norte Chico, Lima, hasta Tacna, Cusco, Arequipa, Huancayo. Estamos en un proceso de crecimiento. Bueno, y realmente los números se ven y el crecimiento se nota. Así es que ser parte de este ecosistema financiero me parece un reto lindo que has asumido, que si bien era algo diferente, yo creo que le estás aportando y dejando tu huella dentro de la caja. Y sobre todo con todo tu equipo y la cercanía que tienes con ellos. Así que te felicito, Francisco, y muchísimas gracias por estar en este espacio. Ha sido una linda conversación y esperemos que tener más oportunidades como esta para seguir hablando del Open Banking y cómo la caja está adoptando estas nuevas tecnologías. Gracias, Bexy, también a ti. Ha sido una conversación muy bonita. Gracias.